¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Agroideas por los canales 8 de Artigas y Rivera. Como siempre, en una hora estaremos sintetizando todo lo que de más destacado aconteció durante la semana en materia de informaciones de interés para el sector agropecuario. Y hoy vamos a comenzar hablando del rubro ovino. Estamos cerrando el año. Esta es una época donde se tiende a hacer evaluaciones. Más allá de que en ganadería los ciclos anuales se evalúan económica y productivamente de julio de un año a junio del siguiente. Para los ovejeros, el 2022 fue un año de buenos precios hasta agosto, pero luego la colocación de la carne y la lana se dificultó, mermó la fluidez de los negocios, luego de que bajara la demanda principalmente desde China, el mercado más importante, lo que afectó con fuerza a los valores. El Secretariado Uruguayo de la Lana, durante la jornada de cierre de año de esa institución con la prensa agropecuaria que se realizó en el Centro de Investigación y Experimentación Alejandro Gallinal de Cerro Colorado en Florida, tuvo un análisis, tuvo tiempo para analizar lo que ha sido este año 2022 en términos de producción ovina en nuestro país. Bueno, sin dudas que veníamos en un año con precios espectaculares que hasta la última semana de agosto empezaron mucho más altos que en 2021 y siguieron subiendo hasta acercarse a los $5 la última semana de agosto. Y bueno, creo que una combinación de factores, un poco de clima, un poco de la situación internacional, que vemos que estamos en cualquier cosa menos en un año fácil, hicieron que, bueno, que los precios se ajustaran mucho a la baja. Y bueno, aumentó la colocación a Brasil, pero el tema es que el impacto de China en nuestro mercado y sobre todo en la carne ovina ha sido muy fuerte, ¿no? La expectativa está en que China reactive. ¿Qué ven hoy esas medidas que se aflojaron, que se liberaron? ¿Qué impacto pueden tener dentro de lo que es justamente este mercado? Bueno, lo hablábamos en la previa, ¿no? China es cualquier cosa menos un país predecible y transparente. Es muy difícil estimar qué puede pasar. Veíamos justamente hablando del tema de lo que fueron las protestas y la decisión del gobierno de liberar un poco, de flexibilizar las medidas. Creemos que, bueno, que es muy difícil saber, que sabemos que el camino hacia la apertura total es largo, pero ojalá que China siga en ese camino porque, bueno, vemos cómo influyó esta semana en los precios de Australia y entendemos que la lana siempre es el termómetro más sensible a ese tipo de cambios y a ese tipo de aumento o caída de la demanda. Así que, si bien es difícil hacer estimaciones, esperemos que se siga abriendo China para bueno, ayudar y sin dudas que tanto para la carne como para la lana es fundamental. Bueno, vamos a ver ahora el mercado lanero de estas últimas semanas. Comenzamos contándoles que según información que nos aportó el escritorio Otto Fernández, hubo una operación de lanas en Artigas, más concretamente 41.300 kilos grifa verde, certificado RWS 19.5 micras, a $7 el vellón y $1 la barriga. Sobre el mercado de lanas en este cierre de año, lo que se informa por estos días es que hay muchas consultas y referencias que aún no conforman a los productores laneros locales. Las subas a nivel internacional movieron el mercado lanero interno, sin embargo, las noticias que llegan desde los operadores y representantes de las industrias es que hay pocos negocios y los valores aún no logran conformar las expectativas de los productores, principalmente en las lanas más finas. Desde la industria se remarca que existen valores de referencia para los distintos micronajes que permiten concretar negocios de forma fluida. Sin embargo, las subas a nivel internacional generaron la sensación de alzas en el mercado interno, lo cual hasta el momento no se concreta con una Europa tranquila. En instantes vamos a continuar con temas que tienen que ver con el manejo de los rodeos en el marco de esta situación de verano con altísimas temperaturas ya desde el principio del estío de la temporada estival, entre otros temas luego de la pausa. Desde el plan agropecuario, la doctora Valentina Herrera nos va a hablar sobre el estrés calórico o térmico ante las altas temperaturas y cómo mejorar las condiciones de los vacunos para reducir los efectos negativos de esta situación. Primero que nada, comienzo diciendo un poco, los animales de producción
siempre los estamos sometiendo a cambios y ellos están continuamente tratando de adaptarse a cambios que nosotros les proporcionamos o les proporciona el ambiente, ya sea llevarlo a las mangas para hacer un trabajo, cambios de lote, que cuando uno cambia de lote del animal, en realidad cada lote tiene su orden jerárquico, entonces un animal nuevo que ingresa tiene que acomodarse y ver qué lugar va a ocupar en ese lote. Después, bueno, cambios de dieta, se trasladan. Entonces, bueno, el animal continuamente está sometido a esos cambios. Entonces, o puede adaptarse bien sin ningún problema, o puede llegar a requerir un mayor esfuerzo utilizando mucha energía, que esa energía en principio era la energía que estaba destinada para producción y ahora es energía que va a estar destinada para poder soportar ese cambio. O nos podemos enfrentar al peor escenario, que sería que el animal no logra adaptarse y termina muriendo. Lo mismo nos pasa en estos días de olas de calor que estuvimos teniendo en noviembre, en diciembre y vamos a seguir teniendo en estos meses. El animal continuamente está tratando de adaptarse a esos cambios de temperatura. Entonces, el estrés calórico es, todos los animales son bovinos, todos los mamíferos son homeotermos. Eso quiere decir que ellos son capaces de regular su temperatura corporal, más allá de que la temperatura ambiente cambie, ellos pueden regularla y mantenerla constante. Su temperatura normal anda en los 38-39 grados. Entonces, ellos regulan esa temperatura mediante perdiendo calor en casos de que la temperatura sea muy alta o ganando calor en casos de que la temperatura sea muy baja, que no son los casos de hoy en día, pero bueno, en invierno se puede dar. Eso se llama un balance térmico, que es como un equilibrio que hace el animal que logra sostener su temperatura constante. Hay índices que toman en cuenta humedad y temperatura. Por ejemplo, a partir de una temperatura de 25 grados y una humedad de 70%, el animal ahí ya se está sometiendo a condiciones de estrés y es cuando ya hay que empezar a estar alerta y tomar las medidas necesarias para tratar de mitigar esas pérdidas tanto productivas como reproductivas y darle mejores condiciones de bienestar al animal. Cuando la suma de calor interno, el calor interno del animal es el calor producido por el metabolismo, como por ejemplo la rumia. Entonces, a ese calor se le agregan las altas temperaturas ambientales y la disipación de ese calor supera la capacidad de disipar por las glándulas sudoríparas del animal. Ahí es cuando el animal entra en una zona de estrés térmico. Eso es lo que conocemos como estrés térmico. El estrés térmico tiene dos aristas. Una arista sería la parte de producción. El estrés térmico nos da pérdidas productivas, pérdidas en el desempeño productivo y reproductivo también. Y la otra arista sería la parte ética, que la parte ética sería el brindarle buenas condiciones de bienestar, que es lo correcto, sería lo que está bien. Entonces, ¿por qué decimos que el estrés térmico da pérdidas productivas? Lo que pasa cuando un animal entra en estrés térmico, normalmente pierde calor por las glándulas sudoríparas, pero en ese momento no le basta ese mecanismo y activa otro mecanismo para perder calor, que es el jadeo. O sea, el animal abre la boca, saca la lengua y empieza a liberar calor por boca. Ese mecanismo requiere mucho más energía. Entonces lo que hace el animal es incrementa los requerimientos de energía y al mismo momento disminuye el consumo de alimentos, porque el animal siente calor y lo primero que hace es dejar de comer, porque como ya dije, la rumia genera calor, que ese es el calor del metabolismo del animal. Entonces tenemos medio que un momento medio fatal, que es baja el consumo y aumenta los requerimientos de energía. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de equilibrar ese mecanismo. Lo que vemos ahí es que los animales, están jadeando, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan el consumo de agua, pueden llegar a aumentar hasta un 20% de lo que normalmente beben, que más o menos un bovino de carne bebe entre 70 litros aproximadamente. Dejan de comer, dejan de rumiar y se quedan, buscan la sombra o quedan cerca de las aguadas para que ellos donde sienten alivio. También trae problemas en la reproducción, tanto en el macho como en la hembra. En el macho puede traer problemas de calidad y cantidad en el semen, y en la hembra tiene un impacto directo sobre el útero por la irrigación de sangre que va para otros lados. Entonces pueden darse problemas en la concepción.
las medidas que habría que tener en cuenta para tratar de que no impacte negativamente sobre la producción, la reproducción también, sería bueno, como primer medida, proporcionarles agua de calidad, abundante, agua fresca, que todos los animales puedan tener acceso y que sea un acceso fácil. Después, bueno, como dije, los animales pueden llegar a aumentar hasta un 20% del consumo de agua si tienen agua a disposición. Después, la otra medida sería suministrarles sombra. Las sombras naturales en general son lo mejor, pero bueno, en el caso de que no se cuente con ella, las sombras artificiales también funcionan muy bien. Hay estudios en el país donde comparan con sombra y sin sombra, y en los casos de con sombra, la performance animal se ve mucho mejor. Eso es porque baja los requerimientos de energía para perder calor, por eso está estudiado y comprobado de que funciona la sombra. Y después a las horas de tardecita que saldría a pastorear el animal, ahí aumenta el consumo. Entonces así sería como actúa la sombra. Hay que tener presente de que la sombra los postes estén bien firmes, o la estructura que se vaya a usar. La media sombra es muy buena. Hay que ver que no flamee, que esté bien sujeta para que no se rompa, y bueno, y que no asuste a los animales y que tenga mayor durabilidad. Después lo otro sería el manejo. Hay que tratar de no mover animales entre las 9 y las 5 de la tarde. Si se va a hacer algún trabajo en las mangas, llevarlos bien temprano en la mañana o de tardecita, y tratar de terminar de mañana antes de que empiece el calor fuerte, digamos, no esperar a que haga calor, por si hay que moverlos y llevarlos a algún lado. Y de tardecita, esos días que el sol va bajando y la temperatura no baja, no moverlos tampoco, esperar hasta la mañana siguiente. Después lo otro es las dietas. En aquellos sistemas donde se suplemente, tratar de hacerlo en horas de mañana temprano o de tardecita, que no coincida con las horas pico de calor. Y también lo que se recomienda es dar dietas más concentradas, porque como ahí lo que pasaba es que baja el consumo y aumenta las necesidades de energía. Lo que queremos dar es que en menos cantidad de alimento del animal consuma más calidad, o sea, más energía. Entonces lo que se hacen ahí es que se dan dietas que se llaman dietas frías, que son alimentos más bien concentrados, como el fletillo de arroz, por ejemplo. Y bueno, esas son las dietas que se recomendarían dar en los casos de se suplementen o en los corrales de engorde. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con el mercado de haciendas de la última semana. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Los valores promedio de la hacienda volvieron a perder pie en la semana del 4 al 10 de diciembre. De acuerdo con la reunión semanal de precios de los operadores, la mayor faena marcó diferencias en las propuestas que pasó la industria, al tiempo que se dificulta la concreción de los negocios. Por su parte, en el caso del mercado ovino, siguió ajustando a la baja con una referencia para el cordero pesado de $2.93,
4 centavos menos que la semana previa. Con respecto al ganado vacuno de reposición, este siguió la tendencia del gordo con una oferta pretenciosa y una demanda que actúa con cautela que enlentece los negocios, según el integrante de la Asociación de Consignatarios de Ganado, Otto Fernández Nistrom. Presentan Gentos, Almacén Rural y GTM. Buenas noches a todos. El comentario de lo que ha marcado la reunión de consignatarios de ganado para lo que fue la semana número 49, que fue del 4 al 10 de diciembre. En una semana que tuvimos un aumento en la faena, se faenaron 45.632 vacunos, un 9,19% mayor que la semana anterior, donde tuvo una alta faena de un 50% de novillos, básicamente nuevamente predominando el novillo en la faena de vacunos, al igual que en la faena de ovinos, donde predominó el cordero con un 70%, en una faena que tuvo un 5,37% arriba de la semana anterior, cerrando con 48.405 ovinos faenados en la semana número 49 del mes de diciembre. En lo que refiere a los valores, tuvimos un ajuste en los valores en materia de lo que ha sido el ganado gordo, con un comentario que hace alusión justamente a la mayor faena, demanda que marcó diferencias en propuestas de valores y se dificulta la concreción de negocios, básicamente con una oferta que no convalida al 100%, excepto gente que tiene más necesidades. Hay creo que dos realidades en materia climática en el país, y eso hace que se dificulte un poco la concreción de los negocios ante las nuevas propuestas de valores. Lo que fueron los valores para el vacuno, cerró el novillo en $3.49 a la carne y 1.84 en pie, por debajo de los valores referidos a la semana pasada, al igual que la vaca, que cerró en 3.19 a la carne, 1.49 en pie, la vaquillona 3.37 a la carne, 1.71 en pie, también valores que ajustaron a la baja. En lo que refiere al mercado de lanares, un mercado que se mantiene estable en cuanto a valores, entradas más dinámicas, se dinamizan las entradas y continúa la preocupación por el problema de las flechillas en distintos lotes. Eso es un tema que se ha dado en estas últimas semanas. Los valores para los lanares también tuvieron un ajuste a la baja, pero relativamente con movimientos muy suaves en cuanto a valores referentes a la semana pasada. Cerró el cordero pesado en 3.93 a la carne, los capones en $2.58, en el caso de las ovejas cerraron en $2.49, en las tres categorías un ajuste relativamente corto en cuanto a precio, digamos, y todo esto, como decía, con entradas más dinámicas y con esta problemática de la flechilla que ha causado varios inconvenientes también en distintos lotes. En lo que tiene que ver a la reposición, también tuvo un ajuste a la baja, recordando siempre que muchos lotes también están ya a esta altura del año con más peso, pero sin duda que incide en determinadas zonas el tema climático y por supuesto que el ajuste a las nuevas propuestas por parte de la industria, que siempre va muy de la mano. El ternero hizo $2.29, la semana pasada había estado en 2.37, la ternera 2.16 fue el promedio, que estuvo en 2.19 la semana pasada, y 1.67 para la vaca de invernada, que estaba a 1.74 referido a la semana pasada. Para el mercado de reposición, el comentario fue el siguiente: oferta pretenciosa, demanda que actúa con cautela y se enlentecen los negocios, haciendo referencia a lo que comentaba anteriormente recién, que hay, dependiendo de la zona, más interés que otros por reposición. Lo que sí es claro es la diferencia en las puntas, en los negocios que se enlentecen, dado las propuestas del gordo que se hinchan lo demás para atrás.
Y bueno, pero sigue habiendo interés con nuevas propuestas de valores y se enlentecen básicamente los negocios, pero sigue habiendo un interés muy firme en distintas categorías. Presentaron Gentos, Almacén Rural y GTM. En cuanto a la faena, según lo que reportó INAC, la faena de vacunos repuntó, recobró impulso durante la última semana cerrada el 10 de diciembre, producto de una mayor actividad de vientres. Se procesaron 45.632 cabezas, un aumento de 9% con respecto a la semana previa. Además, fue el ritmo de actividad más abultado de las últimas 4 semanas, aunque lejos de las 60.000 cabezas que se habían procesado en igual periodo del año pasado. La faena estuvo impulsada por los vientres, ya que el número de novillos se mantuvo estable con respecto a las semanas anteriores. Y en la faena ovina, allí se refleja la zafra. En el caso de los ovinos también se dio un incremento en el ritmo de actividad, con 48.405 cabezas en la semana del 3 al 10 de diciembre, por arriba de los 45.937 animales de la semana previa. La faena de corderos lideró la actividad con 35.692 animales. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Vamos a continuar ahora con el tema de los ovinos. El SUL presentó un sistema mixto que dio excelentes resultados productivos. El programa se desarrolla en el predio de Cerro Colorado con animales doble propósito finos. En esa parada se mostró un grupo de animales que son las corderas de reemplazo, de lo que nosotros denominamos una majada doble propósito fino. Son animales de la raza Ideal y Merino Duni, que tenemos acá en un sistema mixto junto con vacunos. Y un poco la idea es un trabajo de evaluación que desde hace años se viene llevando a cabo para medir cuál es el potencial tanto productivo como reproductivo. Acá en términos de producto, la idea es estar produciendo en carne lo que es el cordero pesado tradicional, o sea, animales que cuando tienen entre 9 y 11 meses se los faenan con carcasas en el entorno de 17 a 20 kilos. Una vez que produjeron también la parte más fina del lote de lana, y también se está produciendo lana fina. Este año el resultado del laboratorio dio que ese lote estaba en 20 micras.5, un poco demostrando que es compatible la producción de lana de buena calidad con carne ovina también de calidad, con lo que son los corderos pesados, en un ambiente con el vacuno, o sea, una buena coexistencia, un buen complemento. Eso fue un poco lo que se quiso mostrar, con todo lo que implica medidas de manejo que el SUL desde hace años viene promocionando, con lo que tiene que ver con fecha de camerada, esquila preparto, el uso de mediciones objetivas, y también con todo, digamos, lo nuevo que tiene que ver con el tema certificaciones. Hoy por hoy en lo que es el comercio de lana, en qué condiciones fue producida esa lana es bien relevante. Acá nosotros ya desde el año pasado contamos con una certificación de bienestar animal. Hay varias en el mundo, pero acá hay una que se denomina RWS,
Bueno, acá la lana producida por esta majada cumple con ese protocolo. Y bueno, en definitiva de eso se trata este trabajo. Bueno, veníamos con un mercado, muy lento, con un indicador de mercado que estaba bastante estable, pero bajo con respecto al año pasado. Y bueno, y lo que pasó esta semana provocó cierto movimiento en las lanas gruesas porque, bueno, ya la gente tiene poca expectativa de suba y se largó a vender en torno de 0,70, 0,80, hasta $1 la corrida. Y después hubieron algunos negocios puntuales de lanas merino, ideales y algunas cruzas. Sobre todo la demanda sigue estando en lanas abajo de 20 micras, de 21 micras, sigue centrada y enfocada en eso. Donde hubieron bastantes negocios y esta semana el indicador de mercado pegó un saltito, 2 remates seguidos de 2 y 3% de suba, donde eso ni que hablar que movió algún centavo más y la gente está tratando de ir cerrando el año con estos negocios, ¿no? Y hablemos justamente de eso, ¿no? La perspectiva del productor, ¿cuál es respecto al precio? Acá el que tiene fino, de repente seguir con buenas señales, pero el que tiene media y gruesa se tiene que ir dando cuenta que también el mercado viene por acá. Bueno, en lo fino venía bastante, como quien dice, desparejo, ¿no? Había pretensiones de precio por encima de lo que la industria estaba pagando y eso no se estaban cerrando negocios. Algunos productores, bueno, ya decididos a vender, porque tener en cuenta de que todo lo que vendas ahora en diciembre lo estás cobrando básicamente en febrero o marzo, ¿no? Entonces mucha gente tomando la decisión de, bueno, cuáles son los valores, sobre todo después de estas 2 subitas donde por lo menos le sumó algún centavo a los precios. Entonces ahí el productor fue definiéndose y tomando posición, o fijando posición y vendiendo, ¿no? Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Hace unos días les comentábamos que en la estancia La Querencia de la familia Stolovas, en el departamento de Artigas, se iba a realizar una muestra de sistemas de riego para ganadería. Esto se concretó, vinieron autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otras, de la institucionalidad agropecuaria, y estuvo también el propio ministro de Ganadería. Y allí el Plan Agropecuario entrevistó al ingeniero agrónomo Martín Weisman Stolovas, administrador de este establecimiento ubicado en Paso de León, departamento de Artigas, sobre el sistema de riego que se viene implementando allí sobre las pasturas cultivadas.
el tema del riego surgió ya hace 2 años. En realidad hubo un par de talleres que se organizaron en Salto, en conjunto entre el Ministerio, INIA y el Plan, sobre el tema de riego. Y bueno, ahí empezamos a charlarlo con varios técnicos y surgió el interés nuestro, por ejemplo, bueno, teníamos una fuente de agua, tenemos pasturas que básicamente son en base a pradera de festuca, blanco y lotus. Es cómo aprovechar eso con el tema del riego. Y bueno, allá hace 2 años venimos armando un plan que el verano pasado lo terminamos de arrancar, como quien dice. Y la idea es esa, básicamente, armar un sistema de riego en base a esas pasturas que te decía. Y bueno, como hay disponibilidad de agua, bueno, la idea es hacer más o menos eso, para poder sacarle un escalón más a la producción de la pradera. Mira, este año se sistematizaron 40 hectáreas, medio a modo de prueba, y queríamos que fuera un área significativa, o sea, hacer 5 o 10 hectáreas no íbamos a tener la experiencia, pero iba a ser un área chica. Entonces nosotros sembramos 90 hectáreas el año pasado, hicimos de esas 90 hectáreas, 40 las sistematizamos para riego. La idea bueno, es eso, evaluar este año regando allí el manejo, para tener una idea de qué producción se pueden sacar y qué número podemos tener. Primero, qué pastura regar, esto es un tema a tratar. Nosotros hablamos bastante con la gente de INIA, por ejemplo, tiene más de 10 años, 10, 12 años de evaluaciones en pastura con producción animal arriba. Hay una experiencia en el campo del sur de Cerro Colorado y ellos sacan producciones buenísimas con 10 años de evaluaciones y en pasturas parecidas a estas. En el caso nuestro lo que nos interesa es usar ese tipo de pastura de buena producción y calidad, básicamente en terneros o novillitos de año, que es la categoría que para nosotros es la más eficiente y la que metemos más kilos. En el manejo tradicional nuestro, ese ternero pastorea todo el invierno, primavera en esa pastura, y llega noviembre, mitad de noviembre y sale de esa pradera, y no se pastorea esa pradera hasta el próximo otoño. La idea es que con este sistema, incluyéndole el riego, poder seguir el pastoreo durante todo el verano, aflojándole un poco la carga, regulando remanentes y todo eso, pero digo, que poder seguir usando la pastura durante 3-4 meses más, que normalmente no los usamos nosotros. Lo que se hizo básicamente fue, se tomaron esas 40 hectáreas, se hizo un relevamiento inicial de la topografía, después se diseñó el sistema de riego. En este caso nuestro es un riego por lámina en fajas. Las fajas son de 8 metros de ancho, tiene una pendiente bastante controlada y bueno, entonces en base a ese relevamiento inicial se hizo el diseño del riego. Se marcaron las regueras principales donde irían en este caso, por ejemplo, como tenemos poca pendiente, la conducción de agua se hace por mangas de nylon son. Esa conducción se puede hacer también por canales, de eso depende mucho de la chacra, la pendiente que uno tenga. Y bueno, y ahí nos dio un diseño inicial. Después ese diseño inicial yo lo superpuse con lo que yo quería usarlo en el pastoreo y se discutió allí con los técnicos y se fue ajustando. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos un módulo son 5 potreros, o sea, el potrero grande son 40 hectáreas, está repartido en 5 parcelas, que los novillos van rotando en esas parcelas. Y bueno, se riega, como que el riego vendría atrás de los terneros pastorean una semana en cada parcela, una vez que salen se riega y bueno, y básicamente ese es el esquema para el verano. Que estén una semana de pastoreo y tengan 4 semanas más o menos de descanso, la pradera. En el medio hay que ir, esa es la parte complicada, que hay que ir coordinando el riego con el pastoreo. El riego se planifica en base al diseño del sistema y en base a balance hídrico. Entonces de repente te toca que tenés que regar cuando tenés los terneros adentro y bueno, ahí tenés que medio manejarlo, decir, bueno, o saco los terneros antes o atraso el riego un par de días, pero son cosas que a campo se van solucionando, ¿no? En la parte del diseño del diseño del sistema está armado eso. La idea es poder regar el área entera en 5 días de la semana. Que yo de la semana en 5 días pueda regar todo el área, que me queden 2 días libres, de repente fin de semana por decirlo algo, y en el caso que me atrase con alguna cosa de riego, digo, bueno, poder completar en la semana esa área que no regué.
En realidad lo que se hace, se parte todo de una serie de cálculos en base a los requerimientos del cultivo, qué cantidad de agua preciso, qué cantidad de agua me da el suelo, y en base a eso se llega, yo tengo que agregar determinada lámina de riego. En este caso la lámina de riego nuestra anda en los 30 milímetros. Y bueno, los 30 milímetros los tengo que aplicar repartidos en esas parcelas en el correr de una semana, por decir algo, ¿no? Hay un montón de cuentas y cálculos que vienen por atrás, que es lo que te decía, se hace un relevamiento previo, topografía, relevamiento del suelo, nivel de infiltración del suelo, la velocidad de avance del agua en la pastura, eso depende de coeficiente de la pastura. Entonces uno hace un montón de cuentas, al final lo que tiene que llegar una cuenta final que va y le dice al operario que va a regar, bueno, vos abrís las compuertas, abrirlas en tal nivel, la dejás regando 3 horas, por ejemplo, y la cerrás. El agua tiene que estar en tal lugar. Si no llegó ahí, o bueno, que te está faltando agua. O sea, hay que llegar se llega a un sistema simple, pero que trae mucha cuenta y mucho cálculo de atrás, ¿no? Este tipo de pasturas a nosotros en secano nos están produciendo entre 500 y 700 kilos de carne por año. O sea, ya partimos de un piso bueno, que fue un desafío. Con riego ese primer año no sé cuánto más se va a producir. Eso es un misterio para nosotros. A nivel de experimental sé que han llegado a 800, 1000 kilos de producción en ese tipo de pastura regada. Acá no sé cuánto vamos a sacar, la idea es justamente evaluarlo. Se está midiendo producción de carne, o sea, hoy están midiendo producción de materia seca, se hacen seguimiento por índice verde. La idea es instalar sensores de monitoreo de humedad del suelo, todo eso se va a hacer. ¿Cuánto más se va a producir? No lo sé. Sé que se puede llegar a un 50% más de producción según la parte experimental, ¿no? Luego de la pausa les vamos a contar que el consorcio Pantalla Uruguay está premiando a escuelas rurales de todo el país y obviamente a sus alumnos. Interesante material que vamos a compartir con ustedes en instantes luego de la pausa. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Como les decíamos, el consorcio Pantalla Uruguay decidió llegar a las escuelas rurales de todo el país mediante el llamado a un concurso de expresión consistente en dibujos de los niños rurales. El tema era cómo verían el Uruguay dentro de 30 años. Todos los meses son seleccionadas varias escuelas. Recientemente en la escuela de Paso Farías y la 61 de Piedra Pintada, los alumnos recibieron regalos de Pantalla Uruguay más un beneficio económico para los centros escolares. Usted fue prácticamente el que estableció el vínculo con los niños, comunicarles la buena nueva, invitarlos primeramente y luego pasarles resultados. Siempre por estos lados y siempre junto a la gente del campo. ¿Qué se siente? Mira, para nosotros es un orgullo enorme. Nosotros hicimos el vínculo con varias escuelas, tanto con la 61, hicimos acá con la de Pintado también, la escuela de Cerro Amarillo. Y tuvimos, esto me parece que hay que unir hacer llegar más las cosas al medio rural, tener más protagonismo, hacer que los niños tengan otro vínculo.
Y estos medios a través de Tus Ideas Valen de Pantalla, para mí es algo espectacular y algo muy bueno, que también hay que felicitar a la Escuela Paso Farías, que también ganó. Y me parecen ideas excelentes que suman y mucho para todos. Para dejar de molestarle, Francisco, muy cortito, nombre del escritor y demás, le agradecemos su participación. ¿Puede haber algo más lindo que una sonrisa de un niño? ¡Fua! La verdad que la carita de ellos, la alegría de recibir los útiles, que es la primera parte del premio, incomparable. La verdad, de mi parte, no tiene precio. No tiene precio. Muchas gracias. No, uno de los hermosos dibujos. A ver, ¿qué significa? a ver. ¿Vemos? No sé, solo lo pensé y lo dibujé. Sí, ¿qué pensaste? A ver, contanos. Pensamos que el animal anda muerto y que quedan muchas horas paradas, que ahí sonará una alarma y el que está cuidando la granja se dará cuenta, ¿verdad, Nico? ¿Y por qué se murió ese animal? ¿Fue víctima de qué? De la vigiata. Y la vigiata. Quedó algún resto con el chip. Claro. A ver, cuenten un poquito la idea. Nosotros pensamos en un problema de la zona, ¿no? El avigiato. El problema fue el avigiato, bien. O sea, robo de animales. Exacto. Y pensamos una forma que podemos ayudar a los productores a buscar una solución. ¿Cuál es esa forma? A ver, dejamos... De crear un chip llamado chip de rastreo, CDR61. CDR por chip de rastreo y 61 por el número de la subescuela. Muy bien, muy bien. Muy bien, y este fue el dibujo ganador. ¿Qué? Sí. Muy bien. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Realmente felicitaciones. Muchísimas gracias. Buen día y felicitar a todo el equipo acá de la escuela, que como dice Carlitos, nos dejaron muy bien parado a nivel nacional, que es una escuela aquí del departamento de Artigas, aquí de la Piedra Pintada. Felicitar a todo el equipo de la escuela y a los dibujantes, que realmente es un premio espectacular, una idea que tuvo Pantalla Uruguay hace un tiempo atrás y se viene sacando adelante. Bueno, nosotros como participantes del escritorio, que realmente no soy solo yo, quiero también agradecer y felicitar a Francisco Correa, a Juan Anderson y a Luis Mendina, que son los participantes del escritorio y son los comunicadores a ustedes en la parte rural, son los que más andan por campaña y hacen llegar estas inquietudes, que realmente es una alegría para nosotros y para todos los niños. Como Pantalla Uruguay trajo este proyecto, y esta escuela fue la ganadora en el mes de noviembre, y cada alumno tiene una mochila de regalo con muchos materiales y una mochila realmente muy linda de Pantalla Uruguay. E independientemente de ese regalo, en el noviembre del año que viene, porque el premio es así, aparte de la mochila, el noviembre del año que viene tienen un porcentaje en dinero para la escuela, que eso es realmente importante. Hay un 0,5, es un valor, el 0,5 del precio máximo del ternero, dividido la cantidad de terneros, con un mínimo de $1.000 y un máximo de $3.000, en el entorno de $2.000, $2.500 es lo que gana la escuela el año que viene. Y ese total del porcentaje, hay una obligación de darle un 10% a la policlínica de la zona y el resto queda con la escuela, para aprovechar en lo que sea, en materiales, en reformas o en la alegría para la escuela. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Un momento de agradecer a Pantalla Uruguay por esta oportunidad en todo sentido, en el sentido del premio que los estimula mucho, de la oportunidad que le dan a la escuela rural, una escuela con 6 alumnos en el campo, que a veces quedamos un poco olvidados, lamentablemente, pero en esta oportunidad demostrar que también estamos, que podemos hacer cosas hermosas con los chiquilines y principalmente que ellos disfrutan, porque fue una propuesta que disfrutaron muchísimo participar. Hacemos una nueva pausa, en instantes volvemos con más aportes desde el plan agropecuario dirigidos a los productores ovejeros de aquí del norte del país.
Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante. Porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bien, el ingeniero agrónomo José Ignacio Aguerre, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en el departamento de Tacuarembó, nos habla sobre el estado de las majadas y realiza recomendaciones teniendo en cuenta que se acerca el destete de las corderadas. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando un poco de las siguientes actividades que se nos vienen con los ovinos a nivel país. Estamos en una época idónea para empezar a hablar de lo que es el destete. Hemos tenido una señalada muy buena, si bien no estamos en condiciones en este momento de tomar alguna aproximación exacta o lo más parecida a la realidad, debido a que solamente podemos estar hablando con los productores sobre su resultado particular, pero nos falta poder darle una mayor dimensión a ese tipo de análisis para que tenga un significado a nivel país. Sí estamos frente a una señalada que fue muy buena. Los productores están satisfechos, en general hay más corderos en este año que incluso el 2021, que ya había sido una muy buena señalada, y es una situación que se ve tanto en el norte como en el sur. Por lo tanto, creemos que va a ser el 2022 un año de una muy buena señalada a nivel país. Esperamos que podamos cosechar algunos aprendizajes de este buen resultado. Principalmente fue un año que llegamos con ovejas en muy buena condición corporal al parto. Entonces eso debería darnos para reflexionar. Es lo que hemos estado transfiriendo en los últimos años sobre la importancia de llegar con buena condición corporal al parto para tener un cordero de más peso al nacer y por lo tanto más chances de sobrevivir. Por lo tanto, lo que se ha dado naturalmente este año por las condiciones climáticas, hemos llegado con ovejas en buena condición corporal, deberíamos de aprender, dado que el resultado fue bueno, o sea, lo pudimos demostrar, deberíamos de aprender que en futuros años, cuando tengamos alguna situación diferente, atender a esa oveja para que llegue con buena condición corporal, aún en los años que sea más difícil. Y también es interesante ver cómo cada vez tenemos más productores que van atrasando su fecha de encarnerada, buscando mejores condiciones ambientales para la aparición. Hace 2 años se largó un modelo histórico de condiciones ambientales para la aparición de los corderos y demostró que sobre todo a partir del 10 y 15 de septiembre en delante, las condiciones para la aparición de las ovejas eran mejores, las posibilidades de sobrevivencia de los corderos son mejores y por lo tanto hay muchos productores que tomando esta información están reaccionando en base a eso. Y para coronar esta muy buena señalada que hemos tenido en todo el país, que estamos en una muy buena situación, con corderos que vemos en el campo con buenos pesos, ovejas en buena condición corporal, a pesar de que estamos en la lactación, que es el periodo en donde naturalmente podríamos verlas un poco más flacas, pero este año es todo lo contrario, tenemos que programar tener un buen destete. Tener un buen destete significa terminar de cosechar los buenos resultados productivos que hemos tenido con la señalada y para eso debemos tener en cuenta algunas salvedades que son necesarias. Primero, es importante planificar el destete porque cuanto más se planifica, mejores van a ser los resultados. Es necesario planificar el destete para evitar problemas. ¿Qué necesitamos? Para empezar, es un muy buen momento para enseñar a los ovinos a consumir granos, dado que podemos hacer coincidir el periodo en el cual se están en sí destetando, acostumbrando a estar lejos de su madre, con el periodo en que le estamos enseñando a comer grano. Es una mínima inversión, estamos hablando de que precisamos algunos gramos de harina de soja, sobre todo, que es alguno de los productos más utilizados en el país, que tiene una muy buena palatabilidad, es decir, que a los ovinos les gusta mucho, y como precisamos pocos gramos, va a ser suficiente para enseñarles a comer.
Sí precisamos mucha agua y buena sombra. Los destetes de estas apariciones de primavera caen en verano. Tenemos que tener en cuenta que tenemos riesgo de muerte por calor. Tenemos riesgo de que los corderos no conocen la nueva fuente de agua, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso. Y bueno, una vez que se destetan, clasificamos los corderos. Marcamos los que pesan menos de 20 kilos y los que pesan más de 20 kilos. ¿Por qué? Porque los que pesan menos de 20 kilos tienen mayores probabilidades de mortandad, o mejor dicho, menores posibilidades de sobrevivir en los primeros meses post-destete, por lo tanto nos pueden costar dinero si no llegamos. En general, si los trabajos que hicimos a lo largo de la lactación fueron buenos y suficientes, un buen plano nutricional, aunque sea campo natural, pero monitoreando la evolución del peso, y un buen plano sanitario para llegar con corderos con el máximo potencial de kilos posible, la cantidad de corderos de menos de 20 kilos suele ser baja. Si en alguna ocasión tenemos algún problema, por ejemplo en 2021 que tuvimos una sequía importante en la primavera, lo cual repercutió en la producción de leche de las ovejas, o en algún año tenemos algún ataque, sobre todo de lombriz de cuajo en las ovejas o en los corderos, podemos perder un poco de los kilos que se ganan al pie de la madre, que son los kilos más eficientes. Para evitar ese problema, con ese buen balance, podemos lograr reducir la cantidad de corderos que pesan 20 kilos o menos al destete. Pero es importante identificarlos y apartarlos, porque si tenemos una necesidad de suplementación estricta, es estrictamente en esos corderos de menos de 20 kilos al destete. Les enseñamos a comer grano, dándoles 50 gramos de harina de soja por día hasta que van comiendo. Si para el segundo día siguen sin consumir, lo importante es lograr la sobrevivencia de los corderos, por lo tanto podemos hacer algún pastoreo horario de 1 a 2 horas en alguna plazoleta y vuelven a entrar, hasta que vamos subiendo un poquito la cantidad de harina de soja, pero no precisamos más de 100 gramos por día por cabeza para enseñarles a comer. En el caso de que el productor decida utilizar otro suplemento, puede ya enseñarle con ese otro suplemento, sabiendo que puede tener una menor palatabilidad, pero es posible. Hay productores que lo han logrado y es por eso que debemos compartir también esas experiencias. Y si no, se puede ir sustituyendo paulatinamente un alimento por otro. El objetivo es lograr buenas sobrevivencias y lograr buenas ganancias de peso. Tenemos que tener presente que, sobre todo en la situación que estamos hoy, en donde tenemos razas de lanas finas que tienen un claro objetivo de lograr la mejor sobrevivencia posible, y en este tipo de razas tendríamos que suplementar estos corderos de menos de 20 kilos con algún concentrado proteico. Para eso podemos usar harina de soja a razón de 100 gramos por día, pero también podemos usar algunos otros subproductos que se consiguen en el mercado, por ejemplo el de GS maíz o burlanda de maíz o la burlanda de sorgo, que es de uso cada vez más creciente, a razón de 200 gramos por día, o el uso estratégico de alguna pastura con buen contenido de proteína, como puede ser la alfalfa, alguna disponibilidad de lotus o de algún trébol, sobre todo trébol rojo, que tiene mayor crecimiento en el verano. Es decir, que esos corderos menos de 20 kilos, si queremos una mejor sobrevivencia, precisan una suplementación proteica extra. Puede ser por un suplemento, puede ser por una pastura mejor que tengamos. ¿Cuál es el objetivo? En 60, máximo 90 días, pero en la mayoría de los casos se consigue con un buen plazo de 60 días, que esos corderos alcancen a los corderos que fueron no suplementados, los de encima de 20 kilos, o que por lo menos esos corderos hayan ganado por lo menos 6 kilos y ya estén en promedio lejos de una zona de peligro de lo que es el riesgo de vida. Para continuar con las recomendaciones, en estos sistemas, más bien pensando en las lanas finas, deberíamos utilizar algún potrero para el destete, los corderos de más de 20 kilos, y en este caso Zul ha transferido en numerosas oportunidades la experiencia de utilizar un potrero reservado al destete. Aquí se reserva un potrero de ovinos, es decir, lo seguimos utilizando con vacunos durante toda la primavera, y el momento del destete, en un potrero que no ha tenido ovinos por 90 días, justo antes de ingresarlo a ese potrero, o sea, después del periodo de acostumbramiento del destete, lo dosificamos con una droga de alta eficacia conocida, tiene que ser buena, y los ponemos en ese potrero. A partir de ahí hacemos un monitoreo por análisis coprológico, que pueden ver el listado de veterinarios que lo realizan en todo el país en la página web de Zul, y vamos evaluando la carga parasitaria en los sucesivos meses. Cuando necesiten dosificar de nuevo, es que decidimos dosificarlo de acuerdo a las recomendaciones que tengan con cada veterinario de confianza. Pero en general, esta estrategia nos ha funcionado muy bien, por eso la transferimos. En general, tenemos 3 o 4 meses que no necesitamos dar toma. Tenemos la tranquilidad de que si algún año necesita toma antes, con la certeza de usar análisis coprológico, sabemos que los ovinos están efectivamente parasitados y por eso
lo dosificamos, y en otros años en donde las condiciones para la lombriz del cuajo sean más inhóspitas, quizás nos podemos ir a más entrado en el invierno sin dar toma. Entonces, en este sentido, la combinación de potrero reservado, droga de alta eficacia conocida y utilización de análisis coprológico nos puede permitir una mejor sobrevivencia con bajos costos y buenas ganancias de los corderos a campo natural. Y bueno, creo que con eso hemos finalizado lo que se refiere a la estrategia de las lanas finas, pero en lanas medias y gruesas tenemos que tener otro enfoque. Probablemente en estos sistemas hay dos caminos claros. Si estamos hablando del sistema de lanas medias y lanas gruesas, lo hemos transferido en muchas ocasiones. Estamos hablando de sistemas que son especializados en producir carne. Tanto lo de lanas medias como lo de lanas gruesas tienen del 70 al 90% de sus ingresos en la carne. Y la carne es la mayor cantidad de corderos posibles, o sea que la buena señalada tengo que también cuidarla al destete, y el mejor peso posible, y por lo tanto el mejor peso arranca con un buen destete y una buena recría. Por lo tanto, ahí ya podemos tener dos enfoques. Puede ser un enfoque de sobrevivencia, y con eso las recomendaciones son las mismas que las anteriores, pero una buena invernada de corderos arranca siempre por una buena recría. Cuanto mayor sea mi ganancia de peso a lo largo de mi recría, más fácil va a ser mi invernada, o más corta, o a la misma duración voy a sacar corderos más pesados, siempre y cuando esté dentro de lo que me pide la industria. Por lo tanto, recomendamos que para estos sistemas tengan presente también una correcta planificación de fecha de venta de los corderos de acuerdo a los objetivos de la empresa y alimentación disponible, que puede ser muy variada. Para una mayor información, les recomendamos que se registren en la página web del Secretariado Uruguayo de la Lana, la cual no tiene costo ninguno para todos los orientales, y tienen diversos materiales. El más directo son las ovinos notas prácticas, donde pueden enseñar a sus ovinos a comer grano, manejo post-destete, utilización de potrero seguro, utilización de droga de eficacia conocida y planificando recría y engorde, que son los temas que hemos hablado en estos minutos. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Vamos a comenzar este segmento comentándoles que se postergó nuevamente el remate, el clásico del norte, más caballos, a cargo de Gastón Araujo. Esta vez lo pasaron para febrero, les vamos a decir con tiempo, obviamente la fecha exacta. Nosotros teníamos para esta edición una nota justamente sobre ese remate que se iba a realizar en principio el martes de la semana que está por comenzar, con 250 yeguarizos. Las inscripciones continuaban abiertas y van a continuar abiertas hasta febrero ahora, por lo que ese aspecto de la subasta va a cambiar, va a aumentar la cifra de inscriptos seguramente. Vamos a compartir la nota que teníamos pronta ya con Gastón Araujo, hablando del remate cuando todavía se pensaba que se iba a realizar la semana que viene, pero reiteramos que ahora se postergó para los primeros días del mes de febrero. Lo hacemos en esta ocasión conjuntamente con el escritorio Zambrano, un escritorio amigo que tenemos buena relación. Y bueno, hoy tenemos inscrito hasta la fecha más de 250 caballos. Calculo que va a ser una jornada larga e intensa, como siempre el tradicional más caballos en Artigas. Se prevé que va a ser una jornada que comenzará de tarde. Sí, la idea es arrancar a las 15 horas, 15:30 más o menos, depende un poco del volumen, la cantidad y bueno, y la temperatura también. Y bueno, seguiría hasta la tardecita noche, donde empiezan con la industria, potros, potras, yeguas de andar, yeguas para estancia, y bueno, en la tardecita alguna liquidación de cabañas como son del desquite y varias yeguas de criollas de Pedre que vamos a vender en la tardecita. ¿Se habilitará preoferta, Martillero?
No, como es una feria tradicional, se lo hace así nomás, así que bueno, la administración es propia, 30 días libres, previa consulta, los caballos Peigre se van a rematar en 12 cuotas con tarjeta y si no con la modalidad de la feria tradicional en la tarde. Y ya en el final vamos al destacado semanal de Tardáguila Agromercados, que en esta ocasión responde a la pregunta ¿qué está pasando con el mercado de la carne china? Buenos días, es un gusto estar como siempre en este espacio de Informe de Tardáguila con las más leídas de la semana. En esta oportunidad vamos a hacer un breve comentario de qué está pasando con el mercado chino. Como sabemos, un actor relevante para las perspectivas del negocio de la industria frigorífica y también para lo que puede pasar con los valores del ganado gordo en los próximos meses. Esta semana diría que se puede apreciar quizás un incipiente cambio de tendencia respecto al ánimo que tienen los importadores chinos pensando en la reactivación de las compras post Año Nuevo Chino que se celebra en enero. Por lo que pudimos relevar con distintos operadores que operan con este mercado, en la última semana se notó mayores consultas, incluso cierres de negocios. En el caso de Argentina nos reportaban valores por tonelada en el eje de los $200 por encima de los precios que se tenían como referencia en este mercado, que venía muy cascoteado, con prácticamente los compradores alejados de las compras por el temor que estaba generando la política anti-COVID de China. Recordemos que hace un par de semanas las autoridades flexibilizaron algunas medidas, permitieron una mayor movilidad de personas, sobre todo lo que es el transporte público, los espacios al aire libre. Y bueno, eso de alguna forma está generando un incipiente optimismo, diría, lo podría resumir así, de los agentes del mercado importador, y que bueno, de eso de alguna forma creo que es una buena noticia para este cierre de año ya, porque la verdad que existía mucha incertidumbre sobre cómo se iba a comportar China, que había retraído sensiblemente sus niveles de demanda y también obviamente con una corrección en los precios. Así que bueno, esperemos que esta tendencia del mercado chino se consolide en el correr de las próximas semanas. Después va a haber un bajón natural de la actividad y de los contactos por los festejos del Año Nuevo Chino, en un escenario donde en Uruguay el precio de la hacienda con destino a faena sigue corrigiendo la baja ya hace varias semanas. Parece no encontrar un piso, con una industria que no muestra una gran necesidad de cerrar negocios de compra de novillos, sobre todo. En las últimas semanas fue la categoría de vaca la que tuvo un poco más demandada, y bueno, y también estuvo impulsando ese crecimiento que tuvimos en la faena. Pero bueno, así que como resumen, esperar que el mercado chino ratifique este cambio de señal que envió en la última semana, para ver si la perspectiva ya para el arranque del 2023 puede ser un poco más alentadora, pensando en mejorar los precios de exportación de la carne. Obviamente que eso después debería trasladarse al precio que recibe el productor. Bueno, estamos cerrando aquí otra edición de Agroideas, ya estamos en las últimas de este año, nuestro sexto o séptimo, no recuerdo bien en este momento, año en pantallas de Canal 8, tanto en Artigas como en Rivera. De aquí en más, los programas van a tener contenidos un poco diferentes porque tendrán mucho que ver con distintas evaluaciones que se realizan desde el sector productivo de cómo va finalizando en términos económicos y productivos este año 2022. Y vamos a empezar a hablar también de lo que se viene en el 2023, que lo próximo en cuanto a zafra es la zafra de reproductores ovinos, ahora en febrero, con ya una cantidad importante de actividades marcadas desde ahora. Por lo pronto nos seguiremos encontrando entonces cada 7 días, a veces algunos días más, porque ocasionalmente presentamos algún programa especial como el del fin de semana anterior, que era dedicado exclusivamente al Instituto Nacional de Colonización.
siempre por Canal 8 de Artigas y por Canal 8 de Rivera, los fines de semana. Y los domingos, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Artigas Noticias, tenemos una reiteración exclusivamente por internet en el portal Artigas Noticias para su más de 117.000 seguidores. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento, si Dios quiere. Buena vida para todos. En Artigas Noticias, nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado, con la objetividad que nos caracteriza. Todas las actividades en la vida que se hacen con pasión salen bien. Por eso en Artigas Noticias trabajamos para que todos los días tengan un contexto muy completo de lo que sucede en nuestro departamento. Búscanos en Facebook. Artigas Noticias. Estamos en todos lados.